Dios te bendiga, Iglesia del Río. Bienvenidos a este culto de miércoles a la noche, miércoles 10, ya es junio, estamos a la mitad del año. Te voy a pedir, por favor, que te pongas sobre tus pies, como Dios le dijo a Ezequiel en el capítulo 2 de su libro, y inclines tu rostro y oremos para presentar el mensaje. Amado Dios, Jesucristo, Señor nuestro, delante de tu santísima presencia estamos. No importa en el lugar del mundo en que nos encontremos, sabemos que todos aquellos que invocan tu nombre, todos aquellos que tengan fe, con un corazón sincero, humillado, y se presenten ante ti, tú estarás allí en medio de ellos. Por eso te rogamos, Espíritu eterno del Dios Altísimo, tú que eres la imagen del Dios invisible, Señor Jesús, eres la esencia de Jehová de los ejércitos. Te suplicamos, con un corazón humilde, nos presentamos ante tu presencia y te suplicamos que podamos escuchar la palabra de Dios, que podamos escuchar el mensaje de la predicación, la lectura de la Biblia, el santo y sagrado libro que tú nos has dejado para que todas las generaciones te conozcan. Hoy nos toca a nosotros ser partes de esta historia de la humanidad, de estos seres humanos que conocen el nombre de su Salvador, que tienen la dicha, la gracia, la oportunidad de saber quién es aquel que los hizo libres de todas las angustias, quién es el Mesías que los liberó. Otros sembraron y nosotros somos los que recogemos esta siega, los que segamos, amado Dios. Gracias te damos por esta hermosa oportunidad que nos permites de poder leer la Biblia, Señor Jesús. Gracias porque nos libraste de las tinieblas, nos libraste del opresor, nos sacaste de la duda, nos sacaste de las aflicciones y nos sacaste a un lugar espacioso, nos libraste de nosotros mismos, de nuestras propias iniquidades, de nuestro propio y engañoso corazón, y nos sacaste a un manantial de aguas vivas que nos rejuvenecen todos los días, que cada día nuestro hombre interior va creciendo para ser una nueva criatura en Cristo. Gracias, gracias te daremos siempre por la hermosa oportunidad que nos diste de saber quién nos salvó. Y el que nos salvó fue nuestro Señor Jesucristo. Gracias te damos. Te presentamos este mensaje, esta predicación, este culto de miércoles, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te bendiga. Ahora sí, por favor, busca en tu Biblia el libro de Segunda de Pedro. El libro de Segunda de Pedro, por favor, está sobre el final de la Biblia. Es el Nuevo Testamento o Nuevo Testamento. El capítulo 3, el versículo 18. Te voy a dar unos pequeños datos de color sobre Pedro, muy interesantes que a mí siempre me gusta resaltar, que para que lo tengas en cuenta, si vos has leído Pedro, esta cuarentena o este aislamiento, te has propuesto leer un libro y ya has sido Pedro, vas a ver capaz que en las dos cartas hay una diferencia pequeña de estilo literario en su redacción, pero bueno, más que nada a veces los eruditos coinciden en que esto se debió a que los amanuenses, que eran los que escribían la carta, siendo dictada por Pedro, fueron distintos. En primera de Pedro fue Silvano y en segunda de Pedro dicen que fue otro compañero de Pedro. Así que más que nada por eso capaz que podés sentir la diferencia. Pero en las dos cartas está la autoría de Pedro, él mismo lo dice al principio de los capítulos 1 y versículo 1. Aunque hoy por hoy hay otros autores que lo pueden criticar la segunda carta como no de la autoría de Pedro. Pero bueno, nosotros sabemos que el Espíritu Santo, sea o no Pedro el autor de la segunda carta, el Espíritu Santo es el que inspiró toda la Escritura. Vamos a leer el último versículo de esta última carta nosotros, que es el 18 del capítulo 3, dice así cierra. Antes bien, dice, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Lo leemos de nuevo. La idea es que vos pongas la mirada en la palabra, la ames, que la contemples la hermosa palabra de Dios. Dice, antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. La idea que a mí me dejaban pensar era transmitir
y un mensaje que siempre nos mantenga enfocados en lo que nosotros somos y hacemos en este mundo, y es ser cristianos. En el trajín de la vida diaria, nosotros por lo general a veces tendemos a inclinarnos a otros enfoques en nuestra vida, y lo principal siempre es bueno recordar que es a enfocarse en Jesucristo, tener los ojos puestos en Él. Debemos enfocarnos, que es el título de esta predicación, enfocarnos en seguir a Cristo. Enfócate en seguir a Jesucristo. Es algo que constantemente yo sé que sabemos que lo hacemos, pero nunca está de más recordar esto. Nunca está de más recordar, preguntarnos por qué estamos acá, preguntarte vos mismo ahí, por qué estoy sentado viendo a este chico en el televisor, por qué estoy enfocado leyendo esta Biblia, quién me hizo estar acá. Bueno, eso es fundamental, que reiterarte y repetirte que vos estás porque sos cristiano, que vos estás acá desentendiéndote de si sos madre, de si sos padre, desentendete de si sos hombre, sos mujer, soy joven, soy adulto, adulto joven, soy adolescente. Trata de abstraerte de esa idea y solamente concentrate en que sos un alma, sos un ser viviente que ha sido salvada. Solamente nos vamos a enfocar en el Señor Jesús. Creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Eso debe ser una de nuestras metas constantes, cotidianas, diarias. Creced en Jesucristo, creced en el conocimiento de Jesucristo. Enfocarnos en Jesucristo. Nosotros, si bien tenemos que comprar, vender, entrar, salir, hacer ciertas cosas, estudiar, rendir, progresar, crecer, sí, debemos ser padres, debemos ser buenos hijos, debemos ser buenos hermanos, debemos tener fraternidad, debemos tener cofradía con nuestros compañeros, amén, pero principalmente la piedra de todo el ángulo que nos sostiene nuestra casa es Jesucristo. Ese enfoque no lo podemos perder, no es necesario, no es útil para nosotros como alma que lo perdamos. Debemos crecer, enfocarnos y crecer en Él. Está escrito, lo acabamos de leer. Creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Para eso debemos escuchar y leer estos pasajes y escuchar este mensaje. Concentrarnos, enfocarnos en Jesucristo. Hoy lo tendrías que haber hecho ayer, seguramente lo hiciste, lo vas a tener que hacer mañana y así el resto de los días hasta que el Señor venga o hasta que durmamos, lo que sea primero. Enfocarnos en Jesucristo, concentrarnos en Él, vivir el hoy enfocándonos en Dios. Nosotros, por lo general, se está predicando sobre la ansiedad. El ayuno nos ha enseñado a dejar la ansiedad. El Señor Jesús, ¿se acuerdan que en su predicación nos ha enseñado, en la palabra que Él nos redarguía, a no ser afanosos ni ansiosos? Cada día trae su propio mal. Nosotros como seres caídos, por lo general siempre tendemos a esa ansiedad. Estamos viendo un video, vemos cuándo termina. Estamos leyendo un libro y vemos cuánto nos falta para terminar. Capaz que estás viendo una serie, este aislamiento, te tocó ver cuántos capítulos tiene porque quiero terminarla. ¿Cuánto dura esta película? O este mismo video. Uy, ¿cuánto va a durar este video? Siempre pensando en el después, nunca disfrutando el momento. Nunca disfrutando a Cristo y contemplándolo en ese momento. ¿Cuándo voy a ser padre? Hoy, cuando es padre, ¿cuándo voy a ser abuelo? Y el que es abuelo, uy, ¿cuándo voy a jubilarme? Siempre en el post, ¿no? Nunca disfrutando el momento. Y sabemos, porque Jesús nos enseñó que cada día trae su propio mal. Concentrémonos en este punto, en este momento. Cuando habla de crecer en Jesucristo, le está hablando a este nuevo hombre, ¿no? Que somos nosotros, que sos vos, que sos alma, vos, esa nueva criatura, esa nueva persona que ya no se concentra en las cosas del mundo, ya salió, ha sido rescatado de esa corriente, de ese río tormentoso que lo llevaba sin poder él controlar su vida, ha sido rescatado y ha sido afirmado ahora. Entonces debemos sencillamente enfocarnos en esto, sencillo, pero sumamente ingente, ¿no? Que es el Señor Jesucristo, tu Salvador. Dice, el Señor y Salvador Jesucristo. Esa debe ser una de las palabras que deben estar siempre grabadas en nuestros corazones.
Todo nos es importante hacer. Sí, sí, sí. Vivimos en este mundo. Sí, 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 sí. Pero enfócate en Jesucristo. Enfócate en Jesucristo, que Él es el Dios de todo. Todo está sometido bajo sus pies. Todo lo que te imagines. Entonces Él puede suplir todas tus necesidades. Debemos ser bien creciditos, unos nuevos hombres bien creciditos, como está escrito en este versículo. Aprovechando, por ejemplo, este receso que se ha tomado el mundo, este aislamiento, hay que hacer una autocrítica y ver cómo nos encontró en este nuevo hombre, este aislamiento, esta pandemia. Es lindo, ¿viste? Haberte encontrado con una nueva criatura crecida, en Jesucristo, enfocada. Un nuevo hombre espiritual, no humano. No humano en cuanto a lo carnal y a lo terrenal, porque el terrenal la sabemos, ya piensa cosas terrenales, y el espiritual, las cosas espirituales, las que son del cielo. El mundo venía girando, venía con su trajín, con su rutina, con su movimiento, y Dios lo frena como montaña rusa. Bueno, bájense todos, listo, se terminó. Y todos quedaron ahí. Todos quedaron en la duda existencial del qué seguirá, qué pasará, qué será el día de mañana. Nosotros, los cristianos, plenamente convencidos de qué era lo que estaba sucediendo, qué era lo que estaba pasando. Dios sigue siendo soberano y sigue siendo el Dios de toda la creación, de toda la tierra. Nada a Él se le pasa por encima, nada pasa sin que Él no lo haya previsto antes, sin su consentimiento. Ahora busca por favor Juan 8, Juan capítulo 8, el Evangelio de Juan capítulo 8. Entonces, enfoquémonos en crecer en Jesucristo. Enfócate como alma cristiana. Esa tiene que ser tu identidad ahora mismo y siempre. Lo demás es secundario. ¿Cuál es tu trabajo? Eso es secundario. ¿Cuál es tu momento en esta vida? ¿Qué edad tenés? Es secundario, no importa. No importa. Vos sos un alma cristiana que busca a Jesucristo, que debe crecer en Jesucristo. Juan 8:12. Dice así: otra vez Jesús les habló diciendo. ¿Quién nos habló? Jesús, a quien vos seguís. Diciendo: yo soy la luz del mundo. Yo soy la luz del mundo. ¿Dónde lo leímos esto antes? Lo leímos en aquel pasaje de Éxodo cuando Dios, Jehová, omnipresente, omnisciente, omnipotente, se le presenta a Moisés. Yo soy. Juan tiene mucho de esto. El Evangelio de Juan representa a Jesús constantemente como el yo soy. Porque el mismo Señor lo decía, ¿no? Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Hay que seguirlo a Cristo, hay que seguirlo y hay que buscarlo. Enfoquémonos en seguir la luz que es Cristo. Acuérdense que el mundo vive en tinieblas. Vos pensabas que el mundo tiene todo arreglado, nosotros pensamos en nuestra soledad, en nuestro vagar mental pensamos que el mundo tiene todo arreglado y el de las dudas es uno. No le demos tanto créditos a los carnales. Ellos están más en tinieblas que uno que quiere salir de las tinieblas. Ellos están en la mayor penumbra. Ellos tienen más dudas, más incertidumbres. Si hay algo que denotó y que ventiló toda esta situación de crisis, es que el mundo no sabe para dónde disparar. Uno dice una cosa, otro dice otra cosa. Se ensalzaba la ciencia y hoy la ciencia también siempre estuvo controvertida y sigue estando controvertida. Hace 2 meses nos decían que hay que usar el barbijo, ahora nos dicen que no es tan seguro. Antes nos decían que el virus permanecía en las superficies, ahora dice que no, en realidad nunca permaneció. La distancia era de 1 metro, ahora es de 2. Siempre nos van... El pico era en un cierto momento, ahora es después. A ver, está bien, están haciendo su trabajo, perfecto. Pero lo que quiero decir y acá apuntar es que no tienen respuestas concretas. La verdad absoluta no la tienen ellos, no la tiene el mundo, la tiene el que sigue a Jesucristo. Yo creo en eso, estoy plenamente convencido porque sigo a Jesucristo. Hay que enfocarse en Él. Él es la luz, Él tiene las respuestas. Él es quien nos va a hacer a nosotros salir a un lugar espacioso. Salir de estar en el abombamiento de nuestras tinieblas y a un lugar espacioso, a una pradera, con sol, con pájaros, con
con luz y claridad, y voy a poder, como se predicaba el domingo, voy a poder discernir y entender, aunque sea de noche, voy a poder entender. Ah, por eso me pasó eso aquella vez. Ah, por eso me está pasando esto ahora. Claro, por eso le pasa eso a tal hermano. Por eso le pasa esto al mundo. Por eso yo no tengo que decir tal o cual cosa. Yo voy a poder discernir en el mundo espiritual. Si sigo a la luz, voy a poder discernir. Voy a poder entender el mundo que me rodea. Si yo hago esto, tiene estas consecuencias. Respuestas, respuestas. Cristo es la respuesta, es nuestra salida. Lo vimos, el mundo no tiene solución, no tiene respuestas, lo vimos. Acá quedó clarito, en esta situación quedó clarito que todo se contradice contra todos. Sumamente clarito. En realidad siempre fue así. Pero ¿qué pasó? El mundo antes aparentaba. Como no había crisis, el mundo la disimulaba. Y podía, por así decir, podía maquillar su incertidumbre. Pero no le demos crédito al prójimo que está en el mundo, pensando que tiene todo resuelto. No, porque están en tinieblas. Y en sus tinieblas viven agobiados. Nosotros somos los cristianos que hemos sido llamados a vida en abundancia, a paz. Vos tenés paz, eso hoy es oro. Vos tenés seguridad, hoy es oro eso, en manos tuyas. Valoralo. Juan 8:12 lo leemos de vuelta, dice, Jesús, este es nuestro enfoque, Jesús, esa palabra es a quien debemos amar, nos habla y nos dice, yo soy la luz del mundo. El que me sigue, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Vos, alma, hoy en día, vos estás siguiendo a Jesús, no seguís al político, no seguís a alguien que sea humano. Vos seguís a Jesús. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. El mundo entonces siempre fue ambivalente. Siempre. No se pueden seguir. ¿Cómo? Nunca concebí cómo alguien pudiera idolatrar a los políticos o al hombre, ¿no? A Jesús hay que adorar. A Jesús. No vayamos tras la imaginación de nuestro corazón como hacen los demás. Seguí a Jesús. Ese es tu enfoque. Capaz que a veces vieron que la cámara a veces se hace más nubloso, se nubla el panorama. Vos ajustá tu enfoque, solamente concéntrate en Jesucristo, lo demás será por añadidura. El Señor ya sabe de esas cosas que tenés necesidad, tranquilo. Vos enfocate en Jesucristo, en seguir la luz. Ahora busquemos por favor Juan 3. Vamos a contemplar al Señor, a sus palabras. Juan 3. Juan 3. Vamos a seguir la luz. Si no hay luz, hay tinieblas. Es blanco o negro. El dualismo no es una construcción humana, ¿no? El dualismo es una creación de Dios para entender las cosas espirituales. Es o seguimos a Dios o seguimos a las tinieblas. Seguimos al diablo, al enemigo de nuestras almas, que usa el engaño del pecado y cuando ya nosotros hemos sido alumbrados, usa la tentación, tienta, ¿no?, a ver dónde puedo caer, o si no, usa también la esclavitud y después, si no, usa el amor, te seduce. Usa el amor a las tinieblas, ahora lo vamos a ver. Juan 3, vamos a leer el versículo, vamos a leer todo el capítulo, vamos a leer, pero vamos a enfocarnos primero en el 19 y en el 20. Si nosotros seguimos a la luz, bien, ¿qué puede haber? Tinieblas. Y esta es la condenación, versículo 19. Esto lo está diciendo Jesús. Esta es la condenación, que la luz vino al mundo, Él era la luz, lo acabamos de leer, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Amén. Entonces volvemos a la pregunta del principio, ¿por qué estás vos sentado ahí, mirando a un chico en la televisión? No, vos no estás ahí por un mandato humano. Por un mandato, vos sos adolescente, estás con tu papá, con tu mamá. No es un mandato familiar lo que te lleva ahí. No. Es la salvación de tus obras malas. Porque vos tenés obras malas y gracias a Dios te salvaron. Jesucristo nos salvó. Entonces vos estás ahí para seguir y procurar esa salvación. ¿Quién es tan, perdón la expresión, ¿no?, tonto de buscar su propia perdición?
Entonces no estás ahí por una voluntad humana, estás ahí porque Dios te enamoró. Capaz que no lo entendés, no sabés, estás renegado, pero lo ideal sería eso. Vos estás porque Jesucristo te salvó. ¿Por qué? Porque tus obras eran malas. A ver, mis obras eran malas. Hacé un análisis, no un juzgamiento de tus obras, porque el juzgamiento es injusto. ¿Quién soy yo para juzgarme a mí mismo? O sea, puedo juzgarme, pero o me menosprecio o me ensalzo. No soy equilibrado como juez. Por eso el juez de toda la tierra es Dios. Hace un análisis de vos mismos. Sí, mis obras son malas. Necesito un salvador. Entonces no estamos acá porque nos gusta la gente, porque nos gusta el lugar. Estamos porque debemos salvarnos de esas malas obras que teníamos cuando amábamos más las tinieblas. Ahora acá Jesús dice, la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo, aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Contemplemos esto, amén, esto que el Señor nos está diciendo. No es muy complicado acá. Nosotros podemos haber sido libertados del pecado y ya el engaño del pecado no se enseñorea más de nosotros, pero podemos seguir amando las tinieblas. Y ojo con eso, no perdamos el enfoque en Jesucristo. No lo perdamos, no es difícil seguir al Señor. Es solamente amar más la luz, amar más la luz, amar la luz que es Cristo, no las tinieblas. Amar su palabra, amarlo a Él, esto que estamos haciendo, charlando de Él. Esto es amar a Jesús. Sentarte y pensar en Él, meditar su caminar. Jesús, su peregrinar en esta tierra. El haber mirado el mismo cielo que hoy estoy mirando, el mismo sol, el decir las mismas palabras, el leer los mismos profetas que yo leo. Ese Señor, contemplarlo a Él, esa luz, esas enseñanzas. Algo que ojo no vio ni oído yo y jamás un corazón lo escuchó. Jesús, Jesucristo, en eso estoy creciendo. Eso es amar más la luz. Querer adorarlo, poner una alabanza cuando estoy solo. O defenderlo en una reunión familiar, defender a Jesús. Más que a un ídolo mundano. O podemos amar las tinieblas. Que de hecho lo hemos hecho, lo hacemos, estamos en esa lucha, en ese constante trajín, venciendo las tinieblas que nos van quedando. Creo que este aislamiento ayudó un montón a que uno vea dónde está parado, ¿no? Como decíamos al principio. Por ejemplo, ejemplos sencillos, cotidianos, prácticos, que pueden darnos los síntomas que distinguen al amor de las luz que de las tinieblas. Si yo, este aislamiento, estuve más tiempo en Facebook, un ejemplo, o en una red social, que leyendo la Biblia, ¿qué amo más? Si yo, por ejemplo, estoy más con más afán de tomar unos mates con mis compinches, de juntarme más con los muchachos, que juntarme con los hermanos en la iglesia, ¿a qué estoy amando más? Un ejemplo, ¿no? Para que en retrospectiva lo analicemos. Si yo, por ejemplo, estoy pensando más, ¿cuándo vuelve el fútbol? ¿Cuándo vuelven los recitales? ¿Cuándo vuelve ¿cuándo vuelve la comunión de los santos? Bueno, ¿en qué estamos pensando? O, por ejemplo, si yo estoy más enfocado en el celular, en mandar muchos mensajes y no estoy enfocado o no estoy amando más orar con Jesús, hablar con Él. O sea, prefiero tomar los mates con la vecina, quiero ir a tomar mates hablar con cómo está él, cómo está aquel, qué debe ser de la vida, y no hablar con Jesucristo. Son ejemplos sencillos, ¿no? Hay tinieblas más profundas, pero ejemplos sencillos que nos marcan y nos dan la pauta de dónde puede estar parado en este enfoque que debemos tener hacia Jesucristo, en este crecimiento. Bueno, orar es hermoso. Concentrarse y que no exista nada más que tu plena comunión con el Señor y entregar tus cargas. En el fin de semana se nos decía la ansiedad, dice Pedro, echadla sobre Él. Listo. No queremos más nada. Si podemos, yo estoy terminando la década de los 20.
Tengo 29 años, cumplo 30. Uno de los grandes flagelos que tiene la juventud entre 20 y 30 es la ansiedad. Es la ansiedad, la frustración, las dudas existenciales, las crisis, los fracasos, lidiar con mis pares, lidiar con mis hermanos, con mis compañeros, con el trabajo, lidiar con el futuro, lidiar con el pasado. Ya dejé de ser un adolescente y ahora voy a ser un adulto. Y eso, el Señor, todo eso lo suple, todo eso nos ayuda. Se puede. Entonces, ¿qué más lindo que echar las cargas sobre él? ¿Qué más lindo que un adolescente o un joven se encuentre con esa palabra de Pedro y diga, mirá, mi afán y mis frustraciones, mi crisis las puedo echar sobre Jesús? A ver, de última, probá, arrodillate y orá y probá. Esta es mi carga, esta es mi frustración. No me da bola de tal o al final no sé si no encuentro trabajo, no sé, quiero volver a armar mi familia. ¿Cuál es tu afán? ¿Cuál es tu ansiedad? Echarla sobre él, dice Pedro. Lo leímos el fin de semana. Y se puede. ¿Qué más lindo que orar entonces y pedir eso? Pero nosotros preferimos, ¿no? Maratón de aquello, maratón de otro. Bueno, ¿dónde estamos ahí? Algunos, yo sé que no, los que están enfocados en Cristo no lo han hecho, han aprovechado el aislamiento. Yo, por ejemplo, me interpelaba a mí mismo y decía, no te voy a contar lo que hice porque no importa. Yo decía, no puede pasar este aislamiento y yo no haber leído un libro de la Biblia. No puede ser. ¿Qué hice tanto tiempo yendo a la iglesia? Como se nos cuestiona a veces, con verdad y con razón. Para nuestro bien se nos exhorta. Allá el mundo miente, como se predicó el domingo, porque le gusta la mentira. El que está en tinieblas dice, miren, ¿qué leemos recién? Dice, el que está en tinieblas aborrece la luz y no viene a la luz, versículo 20, porque para que sus obras no sean reprendidas. Entonces, el mundano no le gusta que le digas la verdad. Por eso, no te indignes afuera si vos decís, che, pero mirá, idolatran a los políticos y todos los políticos son una mentira. Sí, es verdad. La izquierda no hace nada, la derecha no va a hacer nada, el centro, ningún político va a hacer nada, no te preocupes, ya está todo establecido. Son tinieblas que mienten, son personas usadas por el príncipe de estas tinieblas. No van a venir a la verdad, a no ser que lo llame Cristo, para que sus obras no sean manifestadas, pero nosotros sí. Nosotros estamos siendo exhortados por la palabra y viendo en qué posición, en qué lugar estamos. Aprovechamos el tiempo, bueno, amamos las tinieblas, amamos la luz, con ejemplos sencillos y prácticos que dan los síntomas de nuestras condiciones. Bueno, y sobre todo, por ejemplo, el último ejemplo que me daban era esto, el celular, ¿no? No amemos el celular. Da pautas. Yo, en mi casa, he conocido casas de gente que trabaja conmigo y he hablado con hermanos de la iglesia últimamente que la pauta del celular ha empezado a ser ley suprema en el hogar. No, por ejemplo, una familia de mi trabajo, el celular en la mesa no. Un ejemplo, ¿no? Porque el extremo nos condiciona. Nosotros, el celular en la mesa, no. Un ejemplo, ¿no? El celular en el baño, no. Ahí. Y todo sería más rápido si no. El otro día hablaba con una hermana, no, yo lo apago directamente y le digo a mi marido que ya sabe que estoy acá, con los nenes estamos bien y no pasa nada. En todo caso, el que yo tendría que llamar sería yo a él, entonces yo prendo el celular y lo llamo. Los grupos en demasía, ¿no? del celular, todo lo que me desenfoca de Cristo, todo lo que me quita más tiempo que la oración o que la palabra, eso es amar las tinieblas, eso es estar en tinieblas, eso es no convivir con la luz, no seguir a la luz, no tener a Cristo en mi automaticidad mental. O sea, si yo te digo ahora, decime una palabra enseguida, vos me vas a decir Jesucristo. ¿Por qué? Estamos hablando de eso, nos estamos enfocando, está en tu mente, está dando vueltas en la circunferencia de tu espíritu. Amén. Es lo ideal que tiene que primar en nuestros corazones. Sin embargo, si yo te agarro el viernes a la tarde, o te agarramos el viernes a la tarde antes del aislamiento, y una palabra ya, decime, vinoteca, un ejemplo, ¿no? O, juntada, comilona.
Bueno, y no es lo ideal, porque acordate si tus obras eran malas. No, acordate. Necesitábamos un salvador. Entonces, dejar el celular es buenísimo, ir teniendo pautas, mecanismos, herramientas que nos ayuden a ir dejando las tinieblas, que nos sacan del amor de Cristo, que nos hacen amar más las tinieblas. Antes la computadora se decía, ¿vieron? Alejen la computadora de los adolescentes porque un clic te introduce al mundo. Y era verdad, el clic te introducía por la web, te introducía a todo tipo de perversidades o de conocimientos, buenos conocimientos o perversidades, pero un clic. Hoy por hoy ya no es la computadora, es el celular. Ya un solo touch nos introduce al mundo, debemos cuidarnos de eso, cuidarnos. Porque el diablo nos engaña. Entonces, fíjate, arma pautas en tu familia, en tu hogar, herramientas que no te hagan tan de esclavo de esa maquinita. Por ejemplo, otra familia me contaba que, bueno, que eso, apagaba el celular y que ponía en silencio todos los grupos y bueno, viste, a veces vos ves todos los mensajitos pendientes ahí y a veces uno tiene el TOC, ese trastorno obsesivo compulsivo de que no haya mensajes pendientes, ¿no? Yo lo tengo acá por la hora el celular. Eh, y entonces, dicho sea de paso, vamos bien. Entonces, tenés que sí o sí ver los mensajes y a veces hay un montón de mensajes y bueno, no seamos esclavos de los mensajes, lo que sea urgente nos van a llamar. A ver, la idea es esta, la idea es enfocarnos en Cristo. Orar más, leer la Biblia, aprovechar el tiempo real para buscar a Dios, para entrar en su plenitud. Es hermoso estar con Cristo. Es hermoso que nos saquen al lugar espacioso, es hermoso tener respuestas. Es hermoso que venga alguien y se vaya lleno de lo que el Espíritu Santo le dio por medio tuyo. No hay comparación, no hay parangón con eso. Busquemos ahora, íbamos a leer todo el capítulo 3, pero no. Vamos a pasar. Y vamos a decir esto. Jesús, en Juan 5:17, no lo busques, y en Mateo 17:21, él habló del trabajo, de que él trabajaba y su padre trabaja, de que hay ciertos géneros y espíritus que no salen sin oración y ayuno, y eso es trabajo. Entonces, vos sos tendiente a veces a que te cueste amar más la luz que las tinieblas en algunos aspectos de tu vida y no te podés enfocar en Jesucristo. Bueno, yo por lo general le digo, bueno, macho, bueno, o bueno, viejo, con los hermanos, ¿no? Trabajá, trabajemos. Yo me lo dije a mí mismo. Bueno, tus concupiscencias, lo infame ante Dios de tu parte no va a salir si no lo trabajás, si no orás y ayunás, si no buscás a Dios, no va a salir. No va a salir, vos no vas a ser callado si no orás para ser prudente. No vas a ser sabio si no orás por conocimiento, si no lees la Biblia, no vas a tener respuestas si no lees. No vas a tener las salidas si no las buscas, si no buscas a Dios. Y eso es salir del sillón, moverse, dejar el estado pasivo y empezar a laburar, a trabajar. No es fácil, no. Digo, el salir, porque el Evangelio es fácil, ahora lo vamos a ver. Su yugo es fácil y su carga es ligera. Pero lo que digo es, a veces las soluciones no vienen fácilmente, porque uno tiene que trabajar, uno tiene que moverse. El Señor ya hizo todo por nosotros. Era algo, o sea, nosotros ninguno podía ir al cielo y entregar su sangre por expiación de los pecados, porque éramos todos bajo pecado. Nadie era sin mancha. El Cordero de Dios, sí, Jesucristo. Entonces, el único que podía hacer eso ya vino y fue Jesús. Listo. La mayor parte del trabajo está hecho. Solamente nos queda nuestra parte. Hay que trabajar, hay que moverse. ¿Cuáles son tus montes? Tenés que ir a buscarlos. Nadie te va a entregar ni te van a regalar nada. Hay que trabajar. Es el medio para lograr amar más la luz que las tinieblas. El trabajo. A Dios se lo busca y eso es una acción, amén. De parte mía. Por ejemplo, lo del celular, lo que veníamos hablando. Dejalo, eso es dejar, eso que están haciendo los diferentes hermanos que te comentaba como ejemplo. Esos se toman el trabajo. Se toman el trabajo y lo dejan. Lo dejan. Dicen que no. Eso es trabajar.
Busca ahora, por favor, Romanos 6:17. Bueno, ahora las tinieblas. ¿Las tinieblas qué? Las tinieblas me llevan esclavo y antes te llevaban esclavo. Ahora no, vos sos libre. Vos, si conoces a Jesucristo, has sido libre. Porque el que conoce a Jesucristo mínimamente sabe la doctrina de la crucifixión y de la resurrección. Uno es un nuevo hombre. Ya no sos más esclavo del pecado. Jesucristo te liberó. Ahora vos lo haces voluntariamente. Yo lo hago voluntariamente. Si sigo permaneciendo en el error. Ya lo hacemos, sincerémonos con nosotros mismos. Si nos sinceramos con nosotros mismos, vamos a poder crecer, como el versículo 18 de 2 de Pedro capítulo 3, ¿se acuerdan el principio? Creced en nuevo hombre en Cristo Jesús. ¿Cómo? Sincerate. Ya hay cosas que vos haces porque las amás, que te alejan de Dios. Está todo bien. El tema es que te aleja de tu Salvador. ¿Quién busca su propia ruina? ¿Viste? ¿Por qué el médico fuma? Es inentendible. Sabe las consecuencias de fumar y lo hace igual. ¿Por qué el juez quebranta la ley, viola la ley? ¿Por qué si el tipo sabe más que nadie lo que implica la vulnerabilidad del derecho? Pero no porque lo ama esa tiniebla que está practicando. ¿Por qué el cristiano no busca a Dios y sigue las tinieblas? Porque las ama. Entonces, sí, al principio del camino, el cristiano tiene problemas con la esclavitud del pecado o con el engaño del pecado, como dice Romanos 7. Pero ya llega un punto donde nosotros lo hacemos porque lo amamos, sincerémonos. Entonces lo que tenemos que hacer es amar más la luz que las tinieblas. Buscarlo más a Dios, tomarnos el trabajo. O sea, entre amar más las tinieblas y la luz está este medio. En este medio está el trabajo que puede hacer Dios, el trato y el que vos tenés que hacer. El camino que vos tenés que recorrer. Para eso se nos está predicando sobre la fe, que teniendo fe nos animamos, que teniendo fe somos valientes, esforzados y conquistamos. Bueno, se nos predica, la iglesia del río te da, a través del Espíritu, da las herramientas, da la solución, te da un mensaje por acá, te da otro mensaje por allá, hay ministerios, está todo servido para que nosotros podamos alimentarnos. No vamos a tener excusa, no nos justifiquemos más. Romanos 6:17. Pero gracias a Dios que aunque erais, dice Pablo, erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. El que ama la luz, como vos, que te estás enfocando en Cristo, es porque obedeciste de corazón. Gloria a Dios. Seguí así, sigamos así. Y libertados del pecado, dice el 18, vinisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. ¿No? Esto era el que amaba las tinieblas. El que ama las tinieblas se presenta y sirve a la inmundicia y a la iniquidad. Él va y lo hace. Es ¿cómo? Dice, porque cuando erais esclavos del pecado, eras libres acerca de la justicia. ¿Cómo se presentaba eso? Yo presentaba mi cuerpo como iniquidad, yo presentaba mi cuerpo para la inmundicia, siendo esclavo, ¿no?, del pecado. Yo pensé que eso era lo que quería hacer, pero en realidad era un demonio que me tenía esclavizado. Y en realidad no era lo que quería hacer, era el anhelo de mi carne que está bajo el pecado. Pero ¿qué fruto teníais? Acordate de tu vieja manera de vivir. ¿Qué fruto teníais? De aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis. Bien, él está hablando de este presente. Y nosotros no podemos estar siempre hablando de cómo salimos de esa pequeña miseria en la que convivimos. No, nosotros ya tenemos que hablar ahora. Mira, vos sos cristiano, ponete los pantalones largos, vos ya debés esto haberlo, la esclavitud del pecado no se enseñoría más de vos sos libre en Cristo y ahora empezá a crecer. Si no, debemos ya no ser como Pablo le predica a otros hermanos, que esos hermanos que necesitaban la leche recién nacido y cuando ellos ya tenían que haber necesitado el alimento sólido. Mas ahora que habéis sido libertados
del pecado y hechos siervo de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahora busca, por favor, entonces, busca para ir finalizando el libro de Ezequiel 24:15. Pero todas estas cosas que uno va diciendo, los digo a modo de avance, ¿no? De soluciones, de crecimiento. Porque podemos hacerlo. No es para maquinarnos o decaernos, al contrario, es porque podemos lograrlo, es fácil. Entonces, finalizando esta última parte, el pecado nos engaña, uno corre y ama las tinieblas, uno corre las tinieblas porque nos engañan. En principio, antes sí, antes y había expiación por los pecados de ignorancia en Levítico. Sí, sucedió, te pasaba, sí, te pasaba, eras engañado, amén. Pero ahora ya, si seguimos pecando, lo que sabemos que no tenemos que hacer es porque lo hacemos voluntariamente. Ya nadie nos lleva a la esclavitud, nadie nos lleva por ser esclavos, sino que ahora nosotros ya, una vez hechos libres, nosotros mismos vamos y nos ponemos en la cárcel, ¿se entiende? Porque está escrito, lo acabamos de leer, ya somos libres, dijo Pablo. Y es más, Pablo en otro pasaje, en Hebreos 10:26 dice, porque si pecáramos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Entonces se puede pecar voluntariamente. Y eso es amar más las tinieblas que la luz. Por último, y dice, están los que dicen que es difícil el evangelio, como te decía, es difícil, lo he escuchado yo. Es difícil, mirá que es difícil. Y en principio puede ser, pero seguro, a ver, está bien. Dios nos tiene contemplación, pero también no digo que para mí sea fácil o no digo que sea únicamente fácil. Lo que yo quiero decir es que este mensaje y esta palabra, esta exhortación tiene que estar. No nos podemos dar el lujo de solamente siempre andar nivelando para abajo. Yo soy el primero que tiene que oír esta palabra y dar la medida, porque soy el que por gracia me la dejan decir. Pero hay que decirlo, tiene que estar. Si nosotros estamos siempre diciendo, hoy me siento mal, y sí, por lo general te vas a enfermar porque de la misma forma, del solo hecho de decirlo. Pero si vos, aunque te sientas mal, decís, no, yo voy a vencer, estoy animado, debo tener solamente una gripacha, como dice mi nona, una gripacha, no, sigo para adelante. Bueno, vos, el ánimo ese, soporta la enfermedad. Entonces, esta idea que vamos a compartir ahora es el ideal. Es lo que está escrito, es lo que pretende Dios. Imagínense que Dios siempre nada más nos hablaría sobre nuestras miserias y sobre nuestras tinieblas. O sea, no creceríamos nunca. Entonces, este mensaje creo que tiene que estar, lo decimos siempre en el estudio bíblico. Yo lo digo, ¿por qué? ¿Porque soy el autorizado para decirlo? No, yo, al contrario. Al contrario. Dios ha tenido más fe de nosotros que de nosotros mismos. Entonces, ¿por qué uno lo dice? Y uno lo dice porque predica la palabra. Vos, cuando vas a predicarle a alguien, no prediques de tu testimonio o de vos mismo porque sabés que estamos al horno. Predicá de la palabra es el ideal. Hay que tenerlo al ideal presente. Y a él anhelarlo, buscarlo a él. Pretender ser como. ¿Y quién es el ideal? Jesús. Jesucristo, enfócate en Jesucristo. Entonces, dicen, es difícil. Lo último, difícil para nosotros no. Tenemos todo para vencer. Por ejemplo, quería hacer una digresión acá, al final, y algo que me dejaban leer en la semana. Difícil el ministerio fue para Ezequiel, por ejemplo. A ver, en la Biblia abundan cientos de ejemplos de personas que fueron esforzadas. El mismo Jesús es el ejemplo por antonomasia de alguien valeroso y vencedor. Pero quiero compartirles este ejemplo de Ezequiel. Alguien que sí la tuvo difícil, alguien que sí tuvo un ministerio complicado y tuvo un momento sumamente desdichado. Y él venció. Ezequiel 24. ...15 dice así: Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, he aquí que yo te quito de golpe el deleite de tus ojos. No endeches, ni llores, ni corran tus lágrimas. Reprime el suspirar. No hagas luto
de mortuorios. Ata tu turbante sobre ti y pon tus zapatos en tus pies. Y no te cubras con rebozo, ni comas pan de enlutados. Y ahora dice, esto es la profecía. Y ahora habla él, Ezequiel dice, hablé al pueblo por la mañana y a la tarde murió mi mujer. Y a la mañana hice como me fue mandado. Hasta ahí, amén. A Ezequiel le habían enviado a dar una profecía y ese mismo día se le había muerto la mujer. Y no solo la mujer, era el deleite de sus ojos. Evidentemente la amaba con demasía el profeta aquí a su esposa. Hay matrimonio y matrimonios, ¿no? Hay un montón de ejemplos sarcásticos para hacer, pero no, vamos a enfocarnos a... Evidentemente a la esposa la amaba. La amaba, dice, te quito de golpe, muerte súbita, o de golpe, el deleite de tus ojos. El enamorado, ¿no? El enamorado, ¿cómo ve a su amada? Como algo que quiere ver siempre. No endeches, ni llores, ni corran tus lágrimas. Le prohibió ir al sepelio. Algo muy parecido a los días de hoy, ¿no? Ni corran tus lágrimas. O sea, no llores. Reprime el suspirar. Miren, ¿vieron cuando no podés suspirar, tenés que cerrar el pecho? Esta es la palabra. No hagas luto de mortuorios. Ata tu turbante sobre ti y pon tus zapatos en tus pies. Y no te cubras con rebozo ni comas pan de enlutados. Y ahora Ezequiel dice, hablé al pueblo por la mañana y a la tarde murió mi mujer. Y a la mañana hice como me fue mandado. Increíble, este hombre amaba a su esposa, no pudo ir a velarla porque tenía que cumplir su ministerio. No podemos tener una fe de cartón y decir que el evangelio es difícil cuando hay hombres que no solo le pasaron estas situaciones, que hasta dieron su vida. Tenemos todo para poder vencer como lo estamos haciendo. Para enfocarnos en Jesucristo. Seguí enfocado en Jesucristo. O en otras palabras, lo que dice el libro de Hebreos. Poné los ojos en Jesús. Dios te bendiga. Nos ponemos de pie y oramos. Amado Dios, te entregamos este mensaje. Señor Jesús, el ideal de Dios es la palabra bendita que está implantada por los siglos y generaciones. Nosotros pasaremos, nuestros cuerpos envejecerán, Señor, y seremos sepultados. Nuestros hijos nos llorarán, pero tu palabra seguirá vigente. Tu palabra, lo que acabamos de leer, va a permanecer para siempre. Amado Dios, por eso te rogamos que seamos inteligentes, que seamos vivos, Señor, y podamos aprenderla, conocerte y ponerla por obra. Señor, tú eres nuestro Dios. Tú nos has dado, Señor, momentos innumerables para poder amarte más a ti que a las tinieblas. Tú eres la luz, hay que seguirte a ti. Señor Jesús, tu yugo es fácil, tu carga es ligera. ¿Qué nos pides? Orar. ¿Pero orar por qué? ¿Para estar contigo? ¿Cómo no lo vamos a hacer? Vamos a leer la Biblia ¿para qué? Para gozarnos en palabras como la de Ezequiel, amado Dios, donde un hombre tan esforzado y valiente pudo vencer con la fuerza que tú le has dado. Señor, no es difícil el evangelio. Ayúdanos a sacarnos esa mentalidad de la cabeza, esa mentalidad, Señor, que siga nuestra idiosincrasia cultural. Te pido, Señor, que nos saques esa mentalidad. En el nombre de Jesús, que nos des una nueva mente, un nuevo pensamiento, como está escrito en el libro de Efesios, que seamos renovados en el espíritu de nuestra mente, porque tú eres poderoso. Todo lo dejamos en tus manos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén, iglesia. Dios te bendiga. Cantamos una alabanza para finalizar. Chao. Me gozaré en mi Señor con toda el alma. Me alegraré en su amor y su esperanza. Y cantaré al que es mi luz, mi salvación. Solo en ti venceré, la montaña subiré. Solo a ti danzaré.
gozaré en mi Señor con toda el alma. Me alegraré en su amor y su esperanza. Y cantaré al que es mi luz, mi salvación. Solo en ti venceré, la montaña subiré. Solo a ti danzaré, con tu gozo viviré. Decilo. Jesús, 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 Jesús. Él es la vida, en iglesia. Eres la vida de mi corazón. Tú eres el centro de mi adoración. Vamos ahí en tu casa. Eres la vida de mi corazón. Tú eres el centro de mi adoración. Solo en ti venceré, la montaña subiré. Solo a ti danzaré, con tu gozo viviré. Jesús, 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 Jesús. Solo en ti venceré, la montaña subiré. Solo a ti danzaré, con tu gozo viviré. Jesús, 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 Jesús. Vamos a decirlo una vez, última vez, iglesia. Jesús,